Nico Allen Jenkins nació el 16 de septiembre de 1986 en Omaha, en el estado de Nebraska, Estados Unidos. Es hijo de Lori Jenkins y David Magee. Su infancia fue muy conflictiva. Incluso antes de cumplir 8 años, no solo fue testigo de muchos acontecimientos traumáticos, sino que también se convirtió en víctima de ellos. Debido a esto, tuvo que participar en centros de tratamiento de salud mental cuando era niño. Los primeros registros que tenemos de los tratamientos de Nico son de cuando apenas tenía 8 años. En ese momento, se realizó una evaluación psiquiátrica en el Hospital Metodista Richard Young, y dicha evaluación contenía detalles respecto a los hechos ocurridos en su domicilio y que fueron los responsables de su trauma. Nico sufrió abusos, violencia y fue expuesto a drogas. En registros del hospital, decía Lori Jenkins, madre de Nico, sabía su hijo estaba expuesto a esa situación. También se constató que sufría de enuresis nocturna, que es cuando la persona no puede controlar la orina durante el sueño. También sufría de ansiedad y tenía varias pesadillas debido a las cosas que estaba viviendo en su casa. Cuando era niño, lo separaron de su familia y lo llevaron a un orfanato después de que lo atraparon con un arma en la escuela. Fue expulsado varias veces del colegio en otras ocasiones por numerosos motivos, desde vandalismo hasta peleas, y dejó de estudiar en 7º grado. Las pruebas de coeficiente intelectual realizadas a Nico indicaron que estaba muy por debajo del promedio para su edad. A los 11 años, empezó a involucrarse con pandillas y empezó a portar armas. Según los registros del Departamento de Servicios Correccionales de Nebraska, Nico tenía varios cargos en su contra, incluso antes de cumplir 12 años. Entre estos cargos se encontraban 5 cargos de robo, 1 cargo de incendio provocado, 1 cargo de posesión ilegal de un arma y 2 cargos de fraude criminal. Según estos registros, Nico fue internada en centros de detención y hogares entre los 11 y los 17 años, y durante este periodo también recibió varios cargos, que incluían robo, incendio provocado, intento de fuga y varios más. A los 17 años cometió 2 robos de vehículos a mano armada y terminó siendo arrestado. El 17 de noviembre de 2003 fue condenado a 10 años de cárcel por 2 delitos, comenzando la pena en una detención juvenil y luego siendo transferido a una cárcel de adultos. Durante el tiempo que estuvo en la unidad penitenciaria de menores, nada cambió. Mantuvo su comportamiento, recibiendo varias denuncias de mala conducta, llegando incluso a herir a otros reclusos e intentar escapar de los agentes. Fue trasladado a una prisión para adultos en febrero de 2006 y cuando lo interrogaron, negó tener alguna preocupación por su salud mental. En agosto de 2006 se añadió una pena adicional a su sentencia por una agresión que cometió mientras estaba en prisión juvenil. En enero de 2007 se vio involucrado en una pelea y fue enviado a régimen de aislamiento. Mientras estuvo allí, afirmó que sufría de depresión y seguía teniendo pensamientos de enojo y tristeza. Al salir del confinamiento, tuvo la oportunidad de hablar con un profesional de la salud mental y tras ello dijo sentirse mucho mejor. En febrero de 2007, apenas un mes después, Nico se vio involucrado en 2 peleas más dentro de la prisión. Nuevamente fue enviado a régimen de aislamiento y esta vez permaneció allí hasta abril de 2008. Hay informes de que él decía que cuando saliera de la prisión comenzaría a matar a personas inocentes. Él también dijo que estaba escuchando voces de dioses y con el paso del tiempo, esto se fue volviendo cada vez más frecuente. En noviembre de 2008 fue diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial. Se le prescribió un tratamiento, pero se negó a hacerlo. Un mes después, mostró adaptarse bien con otras personas. Sin embargo, en ocasiones, relataba el deseo de matar tan pronto como saliera de la prisión. Lo enviaron nuevamente a aislamiento, porque entre sus cosas encontraron un cepillo de dientes con una punta afilada, que probablemente usaría como arma para lastimar a alguien. En mayo de 2009, Nico comenzó a discutir con las voces en su cabeza. Según él, era la voz del dios Apophis y le ordenaba matar. Para quienes no lo saben, Apophis es el dios del caos en la mitología egipcia y se le representa como una serpiente gigante. Volviendo al caso, cuando analizaron a Nico nuevamente, los especialistas dijeron que él era más criminal y manipulador que alguien con problemas mentales. Para ellos, Nico era alguien que tenía conciencia de sus acciones, pero que sabía fingir bien. Durante el resto de 2009,
continuó diciendo que estaba escuchando la voz del dios Apophis y fue enviado de regreso para una evaluación psiquiátrica adicional. Esta vez, en esta nueva evaluación, el diagnóstico fue diferente. Los especialistas que lo evaluaron dijeron que padecía psicosis y trastorno esquizofrénico bipolar. A raíz de ello, inició tratamiento y comenzó a tomar medicamentos prescritos. Incluso dijo que las voces en su cabeza habían disminuido. Sin embargo, ya no quiso continuar con el tratamiento y fue suspendido. En diciembre de 2009, Nico recibió permiso para asistir al funeral de su abuela, aprovechando la situación e intentando escapar. En este intento de escapar, amenazó y agredió a un oficial penitenciario. Y cuando se le preguntó por qué hizo esto, dijo que fueron las voces en su cabeza las que le dijeron que lo hiciera y que tenían control sobre él. Los mismos médicos que lo evaluaron mentalmente decidieron reevaluarlo. Esta vez dijeron que Nico estaba usando esos síntomas para evitar una condena legal y que su comportamiento no coincidía con diagnósticos anteriores. Fue declarado culpable de intento de fuga y agresión. Durante el mismo periodo, fue nuevamente analizado por otros expertos. Esta vez, su diagnóstico fue trastorno esquizofrénico bipolar, que tenía episodios disociativos severos, que era antisocial, impulsivo y obsesivo. Incluso describieron sus pensamientos como delirantes y paranoicos. Por representar un peligro para los demás presos y para él mismo, el 19 de julio de 2011 fue puesto en régimen de aislamiento, permaneciendo allí hasta el 30 de julio de 2013, pasar 2 años en condiciones de aislamiento. Durante todo este periodo, pidió ser trasladado a un lugar donde pudiera recibir tratamiento mental. Se acercaba el día de su liberación, y cuando solo faltaba un mes para ser liberado, Nico cambió por completo su comportamiento. Ya no mencionó querer matar gente, e incluso dijo que ya no escuchaba la voz del dios Apophis. Fue nuevamente evaluado por los médicos, quienes no encontraron ningún problema con su salud mental. Antes de su liberación, la propia novia de Nico envió una solicitud al fiscal para que no fuera liberado, sino que fuera internado para un tratamiento de salud mental. Sin embargo, aún así, se decidió que sería liberado. El 30 de julio de 2013, Nico salió de la prisión y, como era de esperarse, ocurrió lo peor. El 11 de agosto de 2013, apenas 12 días después de su liberación, Nico mató a 2 personas. Las víctimas eran Jorge Ruiz y Juan Pena. Se sintieron atraídos por un lugar llamado Spring Lake Park, pensando que conocerían a 2 de los familiares de Nico. Sin embargo, cuando llegaron allí, Nico les disparó a ambos en la cabeza. Luego de cometer el crimen, revisó los bolsillos de los pantalones de las víctimas y sustrajo el dinero que tenían. El 19 de agosto de 2013, 8 días después de su último crimen, Nico cometió otro crimen. Esta vez fue un hombre llamado Curtis Bradford, que había sido su compañero de celda. Se dice que en prisión, Nico incluso llamó a este hombre mi hermano pequeño. Nico, con la ayuda de su hermana Erika Jenkins, atrajo a Curtis y lo llamó para que los ayudara con un robo. Erika disparó primero a Curtis, que sobrevivió. Luego Nico lo ejecutó. El 21 de agosto de 2013, 2 días después de su último crimen, Nico se cobró su cuarta víctima, una mujer de 33 años llamada Andrea Kruger. Andrea era madre de 3 hijos y regresaba a casa después de salir del trabajo. Nico, junto con algunos cómplices, detuvieron el auto detrás del auto de Andrea. Luego, Nico salió del vehículo y fue a su auto, abrió la puerta del conductor y sacó a Andrea, disparándole varias veces. Luego de eso, subió a su auto y salió del lugar con sus cómplices, quienes lo siguieron en el auto de atrás. Posteriormente abandonaron el coche de la víctima e intentaron prenderle fuego, pero no pudieron hacerlo. En solo 10 días, Nico ya había quitado la vida a 4 personas. El 30 de agosto de 2013 fue arrestado, exactamente un mes después de haber sido liberado. Se declaró culpable de todos los crímenes, pero dijo que la culpa de haber hecho todo eso fue del sistema penitenciario de Nebraska, que lo liberó a pesar de saber que tenía problemas mentales. Continuó diciendo que estaba siguiendo las órdenes del dios serpiente Apophis, y por eso hizo todo lo que hizo. La sentencia de Nico tardó casi 4 años en salir. Existían dudas sobre su condición mental. En ese tiempo, ocurrieron cosas muy extrañas. En 2015, Nico incluso se mutiló los genitales y dijo que lo hacía para parecerse al dios Apophis, y necesitó 27 puntos en la región.
y sin embargo, unas semanas antes, se grabó en la frente el número 666, conocido como el número de la bestia. Sin embargo, no se dio cuenta de que estaba frente al espejo, y los números estaban invertidos en su frente. También intentó cortar la punta de su lengua por la mitad para que pareciera una serpiente, pero no funcionó. Y lo más extraño de todo es que una abogada de 46 años, llamada Dawn Argüello, se enamoró de él. Hizo trabajo voluntario en la prisión donde estaba preso Nico y terminó enamorándose. Luego decidió casarse con él. Al ser cuestionada, llegó a decir que Nico es un enigma, que es bastante manipulador, pero que tiene sentimientos, es sensible y muy inteligente. Después de varios exámenes y análisis realizados a Nico Jenkins, que duraron casi 4 años, finalmente se le consideró mentalmente apto para ser juzgado como un criminal y no como un enfermo mental. Según el juez, la decisión tuvo en cuenta el historial violento del acusado y su falta de remordimiento, y que las muertes fueron planificadas deliberada y fríamente. En mayo de 2017, Nico Jenkins fue condenado a muerte y también a 450 años de prisión por posesión de un arma en relación con los crímenes. Al recibir esta sentencia, no tuvo expresión ni reacción y permaneció en silencio como si nada hubiera pasado. Esta es la primera pena de muerte aplicada en el estado de Nebraska desde que se restableció la pena en el sistema penal. Su hermana Erika Jenkins recibió cadena perpetua y fue enviada a un centro correccional para mujeres en Nebraska. Su madre, Lori Jenkins, acusada de ayudarlo después de su ola de crímenes, recibió una sentencia de 10 años y fue enviada a una prisión federal. El 20 de abril de 2020, intentó presentar un recurso en la Corte Suprema, pero ellos se negaron a escucharlo. También ha intentado quitarse la vida en la prisión innumerables veces, pero no tuvo éxito. Hoy espera su ejecución en el corredor de la muerte en una prisión estatal de Nebraska. Bueno amigos, eso es todo. Muchas gracias por mirar hasta el final y nos vemos en el próximo video.